Solamente quiero recordarles algo que hemos estado viendo acerca del Evangelio de Juan y oramos para entrar al texto que el día de hoy vamos a considerar con la ayuda de Dios, el capítulo 11. Entonces Juan capítulo 20, versículo 30 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, Juan, al final de su evangelio, de la narración de la vida de Jesús, nos da un dato importante para poder entender todo el texto que él escribió. Y el dato que nos da es que él va a mostrarnos algunas señales para que nosotros podamos entender mejor quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros y cómo podemos aplicar eso a nuestra vida el día de hoy. Entonces, con eso en mente, vamos ahora sí a Juan capítulo 11, porque Juan capítulo 11 es la última señal que Juan nos va a narrar acerca de Jesús. Tú dices, pero todavía faltan muchos capítulos. Pues sí, pero Juan va a dedicar los últimos capítulos, a partir del capítulo 12, a la última semana de Jesús, cuando él va a ir a la cruz y va a resucitar. Y para Juan esa va a ser la señal de señales, la resurrección. Pero hablando de las señales que hizo durante su ministerio, Juan capítulo 11 es la última señal, el último milagro, por así decirlo, que quería testificar algo de Jesús. Juan capítulo 11 tú encuentras la resurrección de Lázaro y es el capítulo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle a Él que nos hable. Bendito Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos poner en el centro tu palabra y de manera sencilla, Señor, venir a alimentarnos de ella, que tú nos expliques aquellas cosas, Señor, que necesitamos entender, Señor, en nuestro corazón, que encuentres corazones sencillos y humildes que tiemblan a tu palabra, como dice Isaías 66. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esté hablando verdades prácticas y verdades que podamos a apropiarnos de ellas, Señor, para caminar en el día a día. Sabemos que tú quieres darnos dirección. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como es la última señal que vamos a ver el día de hoy, la séptima señal, es interesante, ¿no? Que se use el número 7 como el número de señales y el número de discursos que Juan quiso explicar acerca de Jesús. 7 es completo, 7 es plenitud, y eso es lo que quiso hacer Juan, resumir Quisiera que repasaras conmigo las señales, pues ya es la última que vamos a ver. Entonces acompáñame a Juan capítulo 2, solamente vamos a ver los subtítulos para que tú te des cuenta cómo Juan quería explicarnos no solamente el milagro que hizo Jesús, sino una lección detrás que nos puede servir para nosotros. Juan capítulo 2, tienes ahí en tus subtítulos, si tu Biblia tiene subtítulos, en Juan capítulo 2 tienes esta primer señal. De hecho, Juan capítulo 2, versículo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, en Juan capítulo 2 encontramos la primer señal, el primer milagro, por así decirlo, ¿no? Que es cuando Jesús convierte el agua en vino, cuando convierte el agua en vino. Pero ¿te acuerdas que cada señal es importante porque nos muestra algo de Jesús? Jesús quiso convertir el agua en vino de una manera muy pedagógica, donde nos quería enseñar algo. Acuérdate que llenó estas tinajas que se usaban para la purificación de la religión judía. Tú no podías considerarte una persona pura si no te lavabas con el agua que estaba en esas tinajas. Y Jesús dice: ok, llenen esas tinajas de agua y yo voy a convertir esas aguas de la tinaja en vino. Y quería demostrar algo acerca de la religión
humana. La religión humana no puede traernos vida, no puede traernos alegría, no puede traernos plenitud. El único que puede hacer eso es Jesús. En Juan capítulo 4, si avanzas un poquito más en tu Biblia, en Juan capítulo 4, por ahí del verso 43, vas a encontrar la segunda señal. De hecho, el 4:54, ¿qué dice? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Te das cuenta que Juan está siendo muy intencional? Esta es la segunda señal que quiero presentarte. Y esta segunda señal es cuando Jesús sana al hijo de un hombre que ayudaba en la corte del rey. Este siervo del rey tenía un hijo enfermo y Jesús lo va a sanar, pero lo va a hacer de una manera muy especial, donde nos va a enseñar una lección. La manera en la que lo va a sanar, ¿te acuerdas cómo es? Lo va a sanar a distancia. Le va a decir al hijo, le va a decir al siervo del rey, le va a decir: ve, tu hijo es sano. Y de esa manera el siervo del rey tenía que poner toda su confianza en Jesús, en que simplemente porque Jesús había dicho algo, de esa manera es como Jesús actuaba, echando mano de nuestra fe, de nuestra confianza. Jesús pide eso de nosotros, nuestra confianza. No solamente es que, a ver, demuéstrame que puedes hacerlo. No, es: Señor, confío en que tú eres una persona que, si lo dices, lo haces. La fe es el requisito que Jesús nos pide para relacionarnos con Él. No hay otro requisito: fe. Pero después avanzamos al capítulo 5 y encontramos la tercera señal que tienes ahí en tu subtítulo, el paralítico de Betesda. Y es cuando Jesús levanta a una persona que no podía caminar y ahora encuentra fuerza en su cuerpo, en sus miembros, para poder caminar por sí mismo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Simplemente con su poder le dijo: levántate y anda. Y eso fue todo lo que el paralítico tenía que escuchar para empezar a andar. Su gracia. La lección que aprendemos en esta tercera señal es que lo que el paralítico necesitaba no era fuerza de voluntad. Lo que el paralítico necesitaba no era un buen doctor. Lo único que necesitaba era la palabra de gracia de Jesús para poder andar. Solamente Jesús dijo: levántate y anda, y entonces empezó a andar. Y esa es una lección para nosotros. No necesitamos el mejor doctor, no necesitamos más dinero, no necesitamos la mejor oportunidad. Cuando llegue esta oportunidad, mi vida va a cambiar. Necesitamos solamente la gracia de Jesús, la palabra de Jesús de gracia a nuestras vidas. Cuarta señal, avanzamos al capítulo 6. En el capítulo 6 encontramos una cuarta señal, que es la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y de los peces, que nos enseña esta lección, que Dios no solamente puede suplir tu necesidad diaria, aun cuando se te haga muy difícil que Dios pueda suplir, Él lo puede hacer. Pero no solamente puede suplir el pan en tu mesa, Él ha suplido tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es comer mañana. Tu mayor necesidad es resolver el problema del pecado que está ahogando la persona que debes de ser. Y eso lo proveyó el Padre en Jesucristo, la salvación por nuestros pecados. Y avanzamos a la quinta señal en el 6:16. En el 6:16 vemos una quinta señal, y es Jesús caminando sobre el mar. ¿Qué aprendimos de esa lección? Que Jesús es más poderoso que cualquier amenaza. Acuérdate que en primer siglo el mar era la amenaza más común, la amenaza que más temor le podía dar a la gente. El mar es incontrolable, el mar es un hombre no puede domar el mar, pero Jesús camina sobre el mar. Jesús tiene poder incluso sobre nuestra mayor amenaza. Avanzamos hasta el capítulo 9. Y en el capítulo 9 encontramos la sexta señal, que es un poquito más reciente de lo que hemos estado viendo. Y en esta sexta señal, en este sexto milagro, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y aprendimos para nosotros que Jesús es el único que puede darnos la vista espiritual. Podemos abrir nuestros ojos a cómo es la vida de verdad.
cómo se vive la vida, qué valor tiene cada cosa en la vida. Ahora podemos ver con claridad. Antes estábamos ciegos, antes no podíamos ver quién es Jesús, su belleza. No tenía sentido para nosotros dar nuestra vida por Jesús, dar nuestro dinero, dar nuestro tiempo. Qué aburrido, que estoy dando mucho, ¿por qué me piden más en la iglesia, más servicio? No podíamos ver la belleza de Jesús. Pero el ciego, en el momento que abrió sus ojos y vio a Jesús, renunció a la religión de su cultura y empezó a seguir a Jesús. Y es cuando Jesús lanza este discurso, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Él me sigue porque escuchó mi voz, porque mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Y por último, Juan capítulo 11, y entramos a este texto que vamos a ver la señal de la resurrección de Lázaro. Es interesante que Lázaro era uno de los mejores amigos de Jesús. Y Jesús va a enseñarnos algo acerca de esta señal. ¿Qué lección vamos a aprender con esta señal? Que el dolor no es para siempre. El dolor no es para siempre. El sufrimiento que podrías estar enfrentando si estás en Cristo no es para siempre. Y no solamente no es para siempre, no es en vano. Vamos a aprender algo acerca del dolor. De hecho, el título del día de hoy, si estás tomando notas, se llama Jesús y nuestro dolor. Jesús y nuestro dolor. ¿Qué tiene que ofrecernos Jesús en momentos de dolor en un mundo caído? Ahora, tengo que reconocer algo. He de reconocer que no soy el más indicado para hablar de dolor en la vida. Digo, he tenido 2, 3 experiencias realmente dolorosas en mi vida, pero estoy seguro que hay más gente capacitada que yo para hablar de este tema. Hay gente que realmente ha pasado dolores fuertes en la vida. Sin embargo, podemos poner la Biblia en el centro y dejar que Dios nos hable de este tema que es complicado de abordar, pero es importante que lo abordemos. Está en la Biblia y Juan capítulo 11 nos va a hablar del dolor, cómo podemos atravesar el dolor en un mundo caído. El cristianismo no nos promete que nos vamos a evitar dolores en la vida. De hecho, más bien el cristianismo propone que estamos viviendo en un mundo caído y que Jesús tiene una manera muy particular de tratar con nuestro dolor. Sin embargo, no es como muchas veces pensamos. No es evitándonos el dolor. Así no trabaja Jesús. Trabaja de una manera más sabia. ¿Pero cómo lo hace? Pues vamos a ver Juan capítulo 11. De entrada, mira la escena tan dolorosa que vamos a leer en estos primeros 4 versículos. Es una escena realmente dolorosa lo que vamos a leer en estos primeros 4 versículos. Dice, versículo 1 de capítulo 11 de Juan: estaba entonces enfermo. Mira cuántas veces se va a repetir enfermo, enfermedad estos primeros 4 versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba otra vez enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Te acordarás de esa historia. De todas maneras está en Juan capítulo 2. Verso 3. Enviaron pues las hermanas de Lázaro, para decir a Jesús: Señor, he aquí, ¿qué dice después? El que amas. Mira cómo describen las hermanas de Lázaro a su hermano. El que amas. ¿Tú crees que lo estaban simplemente ahí queriendo manipular para que fuera a ver a Lázaro? No, estaban describiendo la relación que Jesús tenía con Lázaro. Ellas habían notado cada vez que Jesús visitaba a esta familia que Jesús realmente amaba a Lázaro. Se notaba. Era muy notable que Jesús disfrutaba de la compañía de Lázaro, lo abrazaba, le servía, y ellas notaban: oye, ¿cuánto ama Jesús a nuestro hermano? Y ahora le están queriendo dar el aviso a Jesús, porque Jesús, acuérdate que terminó el capítulo 10 diciéndonos que Jesús estaba aislado, estaba lejos de Jerusalén, y Betania es una aldea cerquita de Jerusalén. Entonces está lejos Jesús, y le mandan decir a Jesús: he aquí, el que amas, dice el verso 3, está, ¿qué dice? Enfermo. He aquí, el que amas está enfermo. Están queriéndole no solamente avisarle,
sino también están queriendo decir, ven a verlo, ven a verlo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es una escena, te digo, dolorosa para Jesús, es una escena dolorosa para la familia, porque estamos hablando de alguien que está enfermo, pero no está enfermo de algo que se te puede pasar con un antibiótico y a la semana siguiente ya estás como si nada. Estamos hablando de una enfermedad que tienes el riesgo de morir. Está el riesgo de que mueras. Y estas hermanas, al darse cuenta de que su hermano tiene el riesgo de morir, quieren llamar a Jesús, que le han visto sanar a otras personas, que le han visto sanar peores enfermedades, le han visto hacer eso a Jesús. Y la lógica es, bueno, si Jesús es amigo de Lázaro, amigo de nuestro hermano y lo ve enfermo, pues obviamente nos va a venir a ayudar. Ahora, no solamente es una situación difícil para Jesús porque es una enfermedad de riesgo de morir, sino porque también es alguien que ama mucho. Como te decía, lo que es María, Marta y Lázaro son de los mejores amigos de Jesús. Es este círculo íntimo al cual Jesús, yo me imagino que él podía llegar con toda tranquilidad a Jerusalén. Acuérdate, Jerusalén, todo el tiempo del ministerio de Jesús, lo hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, es un lugar en donde a Jesús no se le acomoda llegar. Llega y lo quieren matar y lo ven feo y están hablando mal de él, pero hay un lugar de tanto descanso por ahí, por esos rumbos, al cual puede llegar como ahora sí, como Juan por su casa, que es al hogar de estos tres hermanos. Al hogar de Lázaro, al hogar de María y de Marta, estos tres hermanos, Jesús puede llegar, puede sentarse, puede platicar, puede comer. De hecho, en Juan capítulo 12 lo vas a ver comiendo muy tranquilo en casa de ellos. Y es un hogar que Jesús ama realmente mucho. Pero aprendemos algo de estos 4 versículos, algo muy, muy práctico. Ser amigo de Jesús, hermanos, no es garantía de que no vamos a sufrir. Ser amigos de Jesús no es garantía de que no nos vamos a enfermar. No es garantía de que no va a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Aquí tenemos probablemente a los 3 mejores amigos de Jesús pasando una situación difícil. No es garantía que ser amigo de Jesús nos va a evitar dificultades, pero sí es garantía de que no sufriremos para siempre. No vamos a sufrir para siempre si somos amigos de Jesús. Sin embargo, no es garantía de que no vamos a pasar situaciones complicadas. El último resultado de esta situación, según Jesús en el verso 4, dice que esta enfermedad no es para muerte, no va a resultar como fin último en muerte, no va a dar como resultado muerte. No es como 2 más 2, 4, esto más esto, muerte. No, el resultado último que dijo Jesús que iba a ser en el verso 4 no es para muerte, sino para ¿qué dice ahí? Para la gloria de Dios. Es interesante lo que está diciendo Jesús, porque no está diciendo que Lázaro no va a morir. No está diciendo eso. Está diciendo que el resultado final no va a ser la muerte. El resultado final va a terminar siendo la gloria de Dios. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Jesús nos hace cuando nosotros llevamos nuestro dolor hacia Él. Cuando estamos enfrentando una situación difícil, tenemos 1000 lugares a donde llevar ese dolor. A la ofensa, a cualquier otro lugar a donde no corresponde llevar nuestro dolor. Pero Jesús promete que si lo llevamos a Él, si decimos, ok, Señor, esta situación es difícil, pero voy a ponerlo en tu voluntad, voy a caminar en tu voluntad, hacia donde tú me guíes voy a ir, aun cuando parece doloroso esto, Jesús dice que el resultado va a ser la gloria de Dios. Entonces déjame hacerte esta suma: nuestro dolor más la voluntad de Jesús va a resultar en la gloria de Dios, en la gloria de Dios. Y ahora, yo sé que si no te explico qué es la gloria de Dios, no suena antojable, ¿verdad? Y eso a mí, ¿en qué me ayuda saber que mi dolor va a resultar en la gloria de Dios? Pero la gloria de Dios es
algo que realmente nos conviene. Algo que realmente nos conviene, hermanos. La gloria de Dios es, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios es, digámoslo así, la exposición de quién es Dios. Nosotros no podemos ver a Dios con tanta claridad como desearíamos. Pero cuando Dios, de hecho en el Antiguo Testamento se usaba el término "haz resplandecer tu rostro sobre nosotros". Ese término es lo mismo que Dios glorifique su nombre delante de nosotros. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Qué estaban queriendo pedir los creyentes del Antiguo Testamento? Pues que Dios se glorificara, que Dios se diera a conocer, que pudiéramos ver con más claridad su grandeza, su sabiduría, su misericordia, su fidelidad. La exposición de Él siempre resulta en un beneficio para nosotros. Siempre resulta en vivir más satisfechos, vivir con esperanza, sentirnos amados, sentirnos protegidos. Eso es, todo ser humano busca esas cosas. Todo ser humano busca tener esperanza, busca sentirse amado, sentirse seguro. Solamente lo busca en otros lugares que no es Dios. Pero cuando Dios revela quién es Él, créeme que vives sintiéndote amado y ya no vives con inseguridad si le gustaste o no a la gente. Si le llamó la atención tu comentario y te aprobó, si te volteó a ver, si te aprueban cada cosa que haces. Ya no vives pensando en eso porque te sabes realmente amado. Ya no tienes temor al futuro porque alguien que controla la historia te está guiando. Entonces, cuando la gloria de Dios se manifiesta, tú puedes vivir con más plenitud y con más seguridad. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si tú llevas el dolor, si este dolor lo conduces hacia donde yo quiero, va a resultar en mi gloria y en tu plenitud. Porque mi gloria siempre resulta en tu plenitud. Entonces lo que está diciendo Jesús es, están haciendo las cosas correctas, están trayendo la enfermedad de Lázaro a mí, yo voy a llevarla a la gloria de Dios. Y hermanos, esa es la promesa cuando ponemos nuestro dolor en manos de Jesús. Esa es nuestra promesa. En lo personal yo sí identifico aproximadamente hace unos 10 años una situación muy dolorosa en mi vida, que sin saber cómo, confundido y mi mente muy lejos de Dios, terminé escuchando el llamado de Dios a poner ese dolor en sus manos. Lo puse en sus manos y créanme que yo pude ver cómo eso resultó en gloria de Dios. Yo volteo a ver esa situación hacia atrás y puedo ver cómo Dios trabajó en eso y eso resultó, ahora sí que como dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprendiese yo tus estatutos. Yo pude ver cómo Dios, a través del dolor, a través de la humillación, estaba trabajando belleza dentro de mí. Porque acuérdense que la belleza en la Biblia, Dios no ve belleza como nosotros vemos. Para nosotros belleza es una nariz respingada, una cara alargada, no sé, cosas así, cosas físicas, ¿no? Pero Dios ve, ¿qué es la belleza para Dios? Para Dios la belleza es humildad, humildad. En 1 Pedro 3, no vamos a ir para allá, Dios habla de, bueno, sí vamos a ir para allá. 1 de Pedro capítulo 3, mira lo que es belleza para Dios. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3. ¿Qué es belleza para Dios? 1 de Pedro 3:3 dice, le llama así a las mujeres, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahí no está la verdadera belleza, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, un espíritu manso, que es de grande estima delante de ¿quién? Delante de Dios. Su estima no está en cómo nos vemos físicamente, está en un espíritu manso. Y a través del dolor, como te digo que dice el salmista, bueno me es haber sido humillado, es la manera en la que está formando belleza en nosotros, es la que está formando a Jesús en nosotros. Yo recuerdo que no fui el mismo
Digo, no he vencido el orgullo aún y creo que espero el día en que seremos glorificados para vencerlo. Pero Dios me va llevando poco a poco a ser más manso. Pero aquella experiencia realmente me humilló y pude entender el dolor de otra gente. Pude bajarle un poquito a mi escándalo de criticar a gente, a juzgar a gente. Realmente pasar por situaciones difíciles nos hace tener un corazón más parecido al de Jesús. Y eso es para la gloria de Dios. Entonces en Juan capítulo 11, regresamos para allá. Juan capítulo 11, encontramos esta situación donde esta enfermedad, dice Jesús, no va a resultar en muerte. Entonces vamos a aprender 3 lecciones. Es un mensaje sencillo, nos vamos a ir un poquito rápido. Vamos a aprender 3 lecciones acerca del dolor para el cristiano. Del verso 5 al verso 16 te vas a encontrar a Jesús dándole una lección a sus discípulos. Una lección de esta situación a sus discípulos. Del verso 17 al verso 27 vas a encontrar a Jesús dándole una lección a Marta. Y del verso 28 al verso 37 vas a encontrar una lección que Jesús le va a dar a María. Jesús le va a dar una lección a sus discípulos, Jesús le va a dar una lección a Marta y Jesús le va a dar una lección a María. Mira lo que dice el verso 5. Empezamos con esta lección a sus discípulos. Versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. A esta familia le tenía un profundo cariño. Verso 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, atención con esto, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué extraño que a Jesús no le agarró la prisa. Es un poco raro el verso 6, ¿no? Son generalmente 2 cosas que no van unidas. Que alguien ame a esa persona, pero que no se apresure a ir a verla. Para nosotros no tiene sentido eso. ¿Cómo? ¿Cómo que los amaba y en lugar de ir a verlo e ir a sanarlo se queda 2 días? Dice el verso 7: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Pasando esos 2 días dijo: ahora sí vamos. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. No le entendieron que había muerto, Lázaro había muerto, pero la manera en la que Jesús estaba refiriéndose a su muerte era como si alguien se hubiese dormido, porque para Jesús iba a volver a levantarse. Dice el verso 13: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, a los demás discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, te decía que aquí hay algo raro en el verso 6, ¿no? Cuando Jesús escucha que su mejor amigo está enfermo, se queda 2 días más. Ahora, lo interesante es que el versículo anterior nos acababa de decir que Jesús amaba a esa familia. Entonces, ¿cómo unimos estas 2 cosas? Que Jesús ama a alguien y a la vez espera a tener, digámoslo así, espera a ayudarles. Se queda todavía 2 días más. Son 2 cosas que a lo mejor no entendemos. Cómo Jesús me ama, pero a la vez me permite pasar esta situación. ¿Por qué no la evitó? ¿Por qué no viajó pronto y sanó a Lázaro y Lázaro no hubiera muerto? Es lo que le dice Marta. Entonces, siempre, yo creo que todos aquí nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, si Jesús me ama, permitió esta situación en la cual yo me iba a doler? Esa es una muy común en el cristianismo. No eres el único, no eres la única. Donde preguntas, ¿por qué, si Jesús me ama tanto y yo he notado que me ama tanto, por qué se espera 2 días?
¿Por qué me permite pasar por situaciones difíciles? Y creo que esta es la primera lección que aprendemos de estas tres que te dije. La primera lección es que el amor de Jesús por nosotros no se mide si actúa como nosotros esperábamos. Te lo vuelvo a repetir, el amor de Jesús por nosotros no se mide si actúa de acuerdo a como nosotros esperábamos. Así no se mide el amor de Jesús. Jesús puede actuar de manera muy particular en tu dolor y eso no significa que no te ame. A lo mejor tú esperas que actúe de cierta manera. A lo mejor Marta y María esperaban que actuara al instante ir y él decidió esperarse 2 días. Eso no significa que no les ame. Verso anterior acaba de decir que los ama. Eso más bien quiere decir que cada manera en la que actúa Jesús en nuestro dolor es una expresión de su amor. Aun cuando no lo entendamos, Él sabe cómo actuar en nuestro dolor mucho mejor que nosotros. Y aun cuando digamos, creo que lo mejor hubiese sido que evitaras esto, Jesús, que evitaras esto otro. Hermanos, lo que nos está diciendo este texto es que esto que acaba de hacer Jesús es una expresión de amor por la familia de María, de Marta y de Lázaro. Jesús tiene en mente cumplir la voluntad de su Padre con este milagro. La meta de Él es la gloria de su Padre y nuestro bien último. Esa es su meta. Y a pesar de que no lo entendamos, creo que da mucha esperanza saber que Jesús nos ama aún en el proceso en el que nos encontremos. Entonces, esa es la primera lección que aprendemos. La primera lección que aprendemos es que el amor de Jesús no lo puedes medir por si actúa como tú esperas que actúe. Él te ama. ¿Y en qué se mide entonces el amor de Jesús? Mira lo que dice Romanos 5:8. Acompáñame para allá. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? ¿En que nos evita situaciones difíciles, dice ahí? No, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Tus circunstancias no son un buen lugar para medir si Dios te ama o no. Y es lo que generalmente la mayoría de nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo saber si Dios me ama o no? Si me permitió pasar por un dolor o si me lo evitó. Si me lo evitó, me ama. Y si no me lo evitó, no me ama. Romanos 5:8 dice que no es un buen lugar donde medir el amor de Dios. El mejor lugar donde puedes medir si Dios te ama es en la cruz, donde siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Donde a pesar de la vida rebelde que habíamos vivido hacia Él, Él decidió ir a la cruz por pecadores como nosotros. No esperó a que cambiáramos para dar su vida. Él tomó la iniciativa y dio su vida por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando tengas la tentación de evaluar el amor de Dios por lo que pasó en los últimos 15 días, en los últimos 3 meses, en los últimos 2 años, en los últimos 10 años, cuando tengas la tentación de evaluar el amor de Dios en una línea del tiempo hacia atrás que llega hasta hace 15 años, vete todavía más atrás. Vete hasta hace 2000 años y no evalúes el amor de Dios por lo que pasó ayer. Evalúa el amor de Dios por lo que pasó de 2000 años para acá. ¿Qué pasó? Que Dios se hizo carne para cargar sobre sí mismo tus pecados y los míos y ser aplastado por la ira del Padre para que tú no tuvieses que pasar eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y a partir de ahí evalúa lo que sucede. No te olvides de lo que hizo Jesús. Mira a la cruz, guarda silencio, medita en lo que está pasando ahí. Dale todas tus preguntas a Dios del dolor que podrías estar pasando, pero no te olvides nunca de la cruz. Nunca te olvides de lo que fue capaz de hacer Dios por ti. Y nunca dudes del amor de Dios cuando vayas a la cruz. Puedes tal vez dudar de qué es lo que sigue. Oh, Señor, no entiendo por qué me trajiste aquí, pero eso no quiere decir que no me ames. No entiendo muchas cosas,
pero de tu amor nunca dudaré. No sé a dónde vamos con esto, me duele, pero eso no quita que tú me ames, no quita que hayas dado tu vida por mí. Entonces regresamos a Juan capítulo 11, entendemos esa primera lección. Solamente un paréntesis antes de pasar a la segunda lección. Me gusta mucho el término que Jesús usó para referirse a la muerte de Lázaro. ¿Te diste cuenta? Te lo mencioné en el versículo 11, cuando Jesús dice que Lázaro duerme. Y Jesús está refiriendo a la muerte de Lázaro, pero se está refiriendo a la muerte de Lázaro como alguien que está durmiendo, como alguien que está descansando, como alguien que va a volver a despertar, no como alguien que pues ya dejó de existir y sus células se van a empezar, sus moléculas se van a empezar a descomponer, su cuerpo se va a empezar a descomponer y bye. No, Jesús está diciendo, se fue a descansar. Y me gusta este término porque los cristianos de primer siglo empezaron a usar este término para diferenciarse de otras civilizaciones que se referían a la muerte como se acabó la existencia de esa persona, ¿no? Otras civilizaciones decían, no, pues se murió y ya, hasta nunca. Pero los cristianos empezaron a diferenciarse de otras culturas, refiriéndose a la muerte de sus hermanos como gente que dormía. De hecho, pues en nuestra cultura usamos mucho el descanse en paz, ¿no? O está descansando. Pues eso viene de una cultura cristiana que entendía que la muerte no era el fin último. Para los griegos, la muerte era el fin último. El cuerpo, bye, ya se va a descomponer. El cuerpo se acabó. Lo que importa es el alma, lo de adentro, y esa es la que sale. Pero los cristianos no decimos que el cuerpo se acabó, sino que simplemente está dormido y que va a resucitar. Esa es una confianza que los cristianos tenemos, porque así como Jesús resucitó, y dice Corintios que Él es las primicias de la resurrección, el primero en resucitar, así nosotros resucitaremos con Él. Entonces tiene mucho sentido referirnos a nuestros hermanos que han fallecido en los días pasados como gente que está durmiendo, como gente que está descansando, no refiriéndonos a su alma que está durmiendo para que en aquel día estén conscientes otra vez. No, su alma ya está con Cristo. Su cuerpo es el que va a resucitar en aquel día. Y qué manera más esperanzadora de ver la muerte de nuestros hermanos, porque eso quiere decir que volverán a vivir. No se acabó su vida y no estamos diciendo, oh, están descansando como una esperanza vaga. Estamos declarando que van a volver a vivir por un suceso histórico que aconteció en primer siglo. Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, nosotros, los que estemos en Cristo, resucitaremos. Entonces, pasamos a la segunda lección, verso 17 al 27. Mira la lección que Dios le va a dar a Marta. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya bastante tiempo. En aquel tiempo los sepulcros no eran como el día de hoy, no los enterraban, los metían a cuevas, eran cuevas como cuesta abajo, los tapaban con una piedra y esperaban algún tiempo que se descomponiera el cuerpo para después meter sus restos a un osario y ahí mantenerlos. Pero de entrada los llevaban a una como cueva, eso eran los sepulcros. Dice el verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, eso es como 3 kilómetros, muy cerca. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí. Qué común es decir eso, ¿no? Cuando estamos en tiempo de dolor, si hubiera pasado esto, si no hubiese pasado esto, y como tratándonos de consolar con un final alternativo. Y eso es lo que está diciendo Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, Marta no está insinuando que Jesús lo puede resucitar. Marta no cree que Jesús lo pueda resucitar. De hecho, lo vas a ver más adelante, cuando Jesús le dice, quiten la piedra,
Marta va a decir, no la quiten, ya huele feo. Es decir, Marta no esperaba. Lo que está diciendo en el verso 22 más bien es que simplemente sigue confiando en Dios. Ok, si hubiera estado aquí hubiese resucitado, pero seguimos creyendo que Dios es bueno, ¿no? Verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Y Marta qué le dijo? No le dijo, sí, yo creo, no, ¿verdad? Le dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Algún día, ¿no? Algún día va a resucitar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Marta, no es algún día. Si yo estoy aquí, eso va a suceder, porque yo soy la resurrección. No puede haber nada muerto donde yo estoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces aprendemos una segunda lección aquí con Marta. Te vas a dar cuenta, si tú más o menos tienes idea cómo es esta familia, Marta, María, cómo nos describen los relatos de los evangelios, cómo son estas hermanas. Son como agua y aceite, ¿ok? Marta es esta mujer muy movida, muy platicadora. De hecho, aquí la ves como muy, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, muy respondona, muy expresa sus preguntas, muy movida. Imagínate a Marta, esa mujer muy movida. De hecho, hay otro pasaje muy famoso donde llega Jesús a casa de ellos porque son sus mejores amigos, y Marta, en lugar de sentarse a escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo, estaba lavando los platos, estaba poniendo la mesa, estaba muy movida. Marta es esa mujer que difícilmente la puedes ver quieta. Pero María es todo lo contrario a Marta. María es más quieta, más relajada, no habla tanto, más tranquila. Son como aguas y aceite en ese sentido. Entonces, cuando Marta entiende que Jesús está por llegar, sale al encuentro de Jesús. Y te diste cuenta, ¿no? La que está participando más del diálogo es Marta. Ahorita que veamos a María, te vas a dar cuenta que María no dice nada, dice muy poquito, más bien llora mucho. Pero Marta está ahí reprochando, ¿por qué? Si hubiese pasado esto. Y lo que te decía hace un momento, el reproche de Marta es si hubieras. Y quiero dar aquí un paréntesis, porque yo he estado ahí y he estado cerca de gente que constantemente en el dolor usa la palabra si hubiera. Y aquí no se trata de condenar a nadie, pero quiero hablarles de la libertad de saber que no hay un hubiera, ¿ok? No hay un hubiera. Estamos donde Dios quiere que estemos. No hay un hubiera. Generalmente el hubiera produce culpa. Es tan común el hubiera para estorbarnos a ver a Dios durante el proceso. Nos cuesta mucho trabajo ver a Dios en el proceso de nuestro dolor cuando usamos constantemente el hubiera. Oh, si no hubiera hecho esto, si no hubiera ido a ese lugar, si no le hubiera dicho qué tal, si no hubiera. Y es tan difícil ver a Dios en medio de nuestro proceso cuando nos condenamos de no haber hecho esa llamada, de haber salido si no hubiéramos salido ese día, ya no íbamos a ir, pero ¿para qué íbamos? No, hermanos, estamos en donde Dios quiso que estuviéramos. Yo sé que es muy tentador, yo he estado ahí, donde estoy pasando un dolor y digo, ¿cómo lo hubiera evitado? ¿Por qué no se me ocurrió haber hecho esto otro? Pero otra vez, perdemos de vista el proceso que Dios está queriendo llevar con nosotros. De hecho, a Marta le está costando mucho trabajo. El hubiera le está estorbando recibir las verdades de Dios como verdades consoladoras. ¿Qué le dice Jesús? Hey, tu hermano resucitará. ¿Y qué contesta Marta? Sí, ya me sé esas respuestas, Jesús. Ya esas respuestas ya las he escuchado desde niño. Ya sé qué dice la Biblia. Como cuando le dice a alguien que está en dolor, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y qué te dicen? Sí, ya lo sé, sí, Romanos 8:28 y ya. Pero ¿cuánto cuesta trabajo recibir esas verdades consoladoras cuando nos culpamos por el hubiera? Aún así, Marta, les digo, sigue confiando, parece que sigue confiando. Y las palabras de ánimo que Jesús le da,
de que va a resucitar su hermano, son las que Marta necesitaba. Y Marta le está costando esto, ¿no? Aquí está la segunda lección que aprendemos. La segunda lección que aprendemos sale del verso 26. Mira lo que dice el verso 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y qué le pregunta Jesús a Marta? ¿Crees esto? Marta, ¿crees esto? Esta es la segunda lección que aprendemos. Necesitamos volver a confiar en Jesús. En medio de nuestro dolor, necesitamos volver a confiar en Jesús. Yo sé que suena muy obvio, pero en momentos de dolor es cuando más nuestra fe flaquea. Es más cuando dudamos de si vale la pena seguir siendo cristianos. Es en momentos de dolor. No hay un momento más complicado para seguir siendo cristiano que el dolor. Ese es el momento en donde muchos tiran la toalla, en donde dicen, no, yo pensé que, entonces, ¿qué me espera? ¿Qué me espera entonces? Si Dios no me pudo evitar esta situación, entonces, ¿vale la pena seguir siendo cristiano? Y la pregunta que le hace Jesús a Marta es tan confrontadora para ella, pero para nosotros también. Le está diciendo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. La vida no depende de otras cosas, sino de mí. Si yo estoy ahí, todo va a estar bien. ¿Crees esto? ¿Puedes confiar en mí en esta situación? Ya sé que te sabes las respuestas correctas, pero ¿crees esto? Hermano, eso es una pregunta muy personal para Marta. No está lanzando Jesús un discurso. Le está preguntando a Marta, Marta, ¿crees esto? Ahora es una pregunta que solamente tiene dos respuestas. Es una pregunta muy cerrada. ¿Crees esto? Nada más tiene sí o no. Y es lo que constantemente Jesús nos dice en medio del proceso de nuestro dolor. ¿Crees? ¿Puedes seguir confiando en mí aún a pesar de esto? Es una pregunta muy cerrada y muy personal, pero la respuesta de Marta nos anima a saber que sí podemos avanzar en medio del dolor. ¿Qué le dijo Marta en el verso 27? Sí, sigo creyendo. Jesús, sigo creyendo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces la segunda lección es esa. Vuelve a confiar en Jesús en tu momento de dolor. De hecho, según las cartas, mucho del dolor que Dios permite en nuestras vidas es para renovar nuestra fe. Cuando ya no estamos acostumbrando a la fe, sí, yo creo en Dios. ¡Pum! Para que sometida a prueba vuestra fe empiece a pulirse y resulte más valiosa que el oro mismo. Entonces, esta es la segunda lección, que podamos volver a confiar en Jesús a pesar de nuestro dolor. Tercera lección y última, verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y mira la reacción tan tierna de María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro, ¿a qué dice ahí? A llorar allí. Eso quiere decir que fue evidente que la reacción de María al escuchar, se lo dijeron al oído, pero al escuchar que Jesús había llegado, la reacción de María fue, aquí puedo desplayarme, con Jesús puedo ahora sí soltarme, Él sabe escucharme. Y ¡fum! Sale corriendo con esa actitud de llorar y la gente diciendo, seguramente va a llorar. Sí, pero no iba al sepulcro, no iba a llorar al sepulcro, iba a llorar a los brazos de Jesús. María se siente recibida en los brazos de Jesús para llorar. Y ahorita vamos a aprender una lección de eso. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Qué le contestó Jesús? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, no contestó nada. Se estremeció en espíritu y se conmovió. La actitud de María le conmovió mucho a Jesús y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y cuando lo están llevando camino al sepulcro, versículo 34,
es el versículo más estremecedor de toda la Biblia. Jesús lloró, punto. Jesús lloró, punto. Más allá de ser el versículo más corto de la Biblia, y a veces hasta hacemos broma de eso, ¿no? ¿Cuál versículo te sabes? Jesús lloró, jajaja. Y estaba muy chiquito y me lo aprendí. Pero este versículo nos habla de que Dios hecho carne, es como nosotros. Dios es como nosotros y llora. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba al ver a Jesús llorando. Era difícil ver a Jesús llorando, pero miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces aprendemos esta tercera lección con María. Lo que te decía, esta primera reacción de María al llegar a Jesús es llorar. Esto es interesante porque algunos pensarían que María estaba llore y llore y cuando llegó Jesús pues lloró más. Pero acuérdate que en aquella cultura, digamos que había un cierto, había que guardar un cierto protocolo y la gente tenía que estar en cierto sentido no con tanto dolor y por eso se contrataban plañideras. ¿Te acuerdas qué son las plañideras? Las plañideras eran estas personas que les pagaban por llorar, pues porque los demás tenían que guardar el protocolo y estar como tranquilos, estamos confiando en Dios. Y las plañideras, entonces tú les pagabas y ellas lloraban. Era un poco raro, ¿no? Ese trabajo. Pero había ahí plañideras llorando y María ahí guardando el protocolo. Pero cuando llega Jesús, María sabe que Jesús es la única persona con la que ella va a ser libre de llorar. Ahora sí que va a soltar su garganta. Ahora sí, todo el nudo que estaba guardando aquí va a ir a los pies de Jesús y los va a soltar. Entonces, ¿qué lección tiene que darle Jesús a María? A sus discípulos les dio ya una lección, a Marta les dio una lección. ¿Qué respuesta tiene Jesús para María? Ninguna. No hay respuesta para María. No hay respuesta. Lo único que leemos en el verso 35 es que Jesús lloró. Eso es todo. Eso es todo. Eso quiere decir, hermanos, que a veces para el dolor, a veces pensamos que consolar es decir las palabras exactas para la persona que está sufriendo. Pero para Jesús consolar no solamente es dar una respuesta como para Marta, eso es consolar, pero no solo eso es consolar, también llorar con María, abrazar su dolor, decir, María, qué difícil es ver esta escena. Ahora, Jesús sabe lo que va a pasar, pero aún así es capaz de llorar. Y lo digo porque a veces nosotros pues sabemos lo que va a pasar, ¿no? Acabamos de hablar de eso. ¡Hey! Nuestros hermanos van a resucitar. Pues sí, pero eso no impide que no podamos llorar. Yo sé que van a resucitar algún día. Sí, pero Jesús lloró. Jesús sabe que faltan instantes para que Él lo resucite, pero Jesús lloró. No impide sentir. Somos humanos y Jesús nos enseñó a ser humanos. Y ser humanos no es aguantarte el dolor aquí. Es llorar con nuestros hermanos. Eso hizo Jesús. Y entonces aquí está la tercera lección. La tercera lección que aprendemos es que Jesús está con nosotros en cada proceso difícil de la vida. Jesús está con nosotros en cada proceso difícil de la vida. Sí, Jesús que se esperó 2 días para llegar, sí, ese Jesús que permitió que Lázaro muriera, sí, ese Jesús es el que va a consolar a María. Ese mismo, sí, el mismo que permitió que pasara eso en tu vida, es el mismo que te quiere consolar. Jesús no dijo nada ante el dolor de María. Jesús no minimizó el dolor de María. Creo que podemos aprender a consolar como Jesús, ¿no? A llorar con nuestros hermanos. Todo lo contrario son estos, ¿te acuerdas del libro de Job? Todo lo contrario son los amigos de Job, consoladores molestos. ¿Te acuerdas? Job en su dolor, los amigos de Job reprochándole, ¿por qué no hiciste esto? Si hubieras hecho esto, debes de hacer esto para que dejes de sufrir. Jesús no es un amigo consolador, no es un consolador molesto, es un amigo consolador. No es un consolador molesto. Jesús es capaz de consolar.
Y me llama la atención esto de Jesús, porque si te estás dando cuenta, le está dando un trato diferente a cada persona, ¿no? A Marta necesitaba eso, María necesitaba un abrazo, y Jesús es así, Jesús es así. Entonces creo que podemos aprender como lección práctica que cuando personas a nuestro alrededor estén sufriendo, habrá gente que necesite palabras de consuelo, habrá gente que necesite simplemente nuestra compañía, solamente eso, solamente eso. Entonces a mí me gustaría proponer que no deberíamos irnos a dos extremos, ¿no? De repente están los extremos de decir, no debes de decirle nada a la persona que está sufriendo, simplemente comprenderla. Y está el otro extremo de estarle ahí diciendo cosas sin comprenderla. Entonces, creo que en la Escritura, hermanos, tenemos tanto consuelo para la gente que está, tantos versículos que son de consuelo para la gente. No dejen de animar a la gente con versículos de la Biblia, porque no va a faltar aquel que llegue y diga cosas raras, que ni es cristiano y le empieza a meter cosas a nuestros hermanos. Qué hermoso es exaltar la palabra cuando una persona está doliéndose. Exaltar esos versículos que nos dan esperanza. 1 Tesalonicenses 4, y Pablo realmente dice eso, dice, les platico esto para que sufran, pero no sufran sin esperanza. Pero tampoco lleguemos al otro extremo de querer minimizar el dolor de la gente. A veces la gente tiene que llorar y está bien, y a veces tenemos que guardar silencio. Entonces, saber más o menos con quién estamos, ¿no? Si con una Marta, con una María, y que Dios nos dé la sensibilidad para consolar a la gente con palabras o simplemente con la compañía. Y terminamos los versículos siguientes, nos vamos muy rápido porque son la señal en sí, y otra vez la resistencia de los judíos a creer en Jesús. Verso 38, nos vamos muy rápido aquí en adelante. Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Te acuerdas de este texto que leímos en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz. Y aquí está Lázaro respondiendo a la voz de Jesús. Juan 5, Jesús nos había dicho eso, ¿no? ¿Te acuerdas de Juan 5? Ha llegado la hora en que los hombres escucharán la voz del Hijo de Dios y vivirán, pero va a llegar la hora también en que todos los que estén en el sepulcro van a resucitar. Una aplicación para la hora y para el mañana. Verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Era evidente que este hombre no es un hombre normal, debe de ser el Hijo de Dios. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y mira cuál era el tema de la junta. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Cómo que qué haremos? Pues lo obvio, creer en él, ¿no? Si está haciendo muchas señales de que él es el Hijo de Dios, pues entonces tienes que creer en él. Pero esa es la incredulidad. No es lo mismo duda que incredulidad. Duda es que a pesar de que no entiendes muchas cosas, empiezas a dar pasos de aquellas cosas que vas entendiendo. Pero incredulidad es esta pregunta que ellos están haciendo. ¿Qué haremos? Eso es incredulidad. Que a pesar de la evidencia, tú te estés pescando de cosas para contradecir lo evidente que tienes delante. ¿Qué haremos? Eso es incredulidad. Incredulidad es eso, hermanos. ¿Qué haremos? Veo que Dios es real en la vida de otros. Veo que Jesús es real. Veo que esto es real. Pero ¿qué hago para evadir ese camino? ¿Qué haremos para evadir esa realidad que no me conviene porque tendría que dejar mi pecado?
Eso es esta gente. ¿Qué haremos para evadir la evidencia? Verso 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces no crees en Jesús porque no te conviene creer. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. Esto está peor que nada. Dice: ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo Caifás? Vamos a matarlo antes de que los romanos acaben con nuestra nación. Antes de que los romanos acaben con todos los judíos por el alboroto que está haciendo este hombre, vamos a matarlo a él. Entonces lo matamos a él y los demás ya no mueren. ¿No te suena algo? Lo matamos a él y los demás ya no mueren. De hecho, Juan se le prende el foco y dice en el verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Sin querer estaba profetizando Caifás. Caifás estaba diciendo: mejor que se muera Jesús y no todos los judíos. Y dice Juan: pues de hecho eso pasó. Jesús dio su vida para que ellos no murieran. Verso 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora sí ya hay una agenda y con un plan detallado van a buscar a Jesús para matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Otra vez tiene que escapar. Acuérdate que Betania estaba cerca de Jerusalén y en Jerusalén es donde lo quieren matar, de hecho donde lo mataron. Y el verso 55 al 57 nos pone el preámbulo para la última semana de Jesús. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús. Estamos a días de que sea la Pascua donde van a matar a Jesús en la cruz. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Todos esperaban ver a Jesús. Era una figura pública. Todos lo andaban buscando. Unos para escucharle y otros para matarle. ¿Pero dónde está Jesús? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ahora sí ya hay se busca. Hay un letrero que dice se busca. Si ves a Jesús, recompensa. Y tristemente el que va a pedir la recompensa es uno de los suyos, ¿no? Y Juan 12 llegaremos a la última semana de Jesús. Esos textos donde Juan le mete todavía más enfoque. Piensa cuántos años vivió Jesús aquí en la tierra, 33. Y Juan le dedica la mitad de su escrito a la última semana. Eso quiere decir que la última semana es el foco de nuestra atención. Eso que pasó ahí, necesitas saberlo. Esa es la buena noticia que todos necesitan conocer. Terminamos Juan capítulo 11 y pues nos llevamos esta lección, ¿no? Saber que Jesús va con nosotros en nuestro dolor y que no solamente dolor para el cristiano no va a ser para siempre, porque Jesús prometió redimir este mundo caído, sino que aun cuando pasemos dolor, el dolor nunca es en vano. Para el creyente el dolor nunca es en vano. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque en nuestra condición caída, en un mundo caído, en medio de tanto sufrimiento, nos prometes que no será para siempre este dolor y no es en vano este dolor. Señor, ayúdanos a llevar el dolor a tus manos, ponerlo en tus manos. Señor, a veces nosotros queremos controlarlo, queremos llevarlo a las manos equivocadas, pero déjanos saber que en tus manos todo tiene sentido. En tus manos no se trata de un hombre destruyendo a otro, en tus manos se trata de una cirugía que a pesar del dolor termina siendo para el bien último. Se trata de una mujer dando a luz que a pesar del dolor termina dando a luz un nuevo hombre en este mundo. Así es el dolor en tus manos. Déjanos confiar en ti en momentos difíciles, Señor. Trae consuelo a nuestro corazón y ayúdanos a consolar a otros.